En julio de 1953, en lo que hoy es la zona desmilitarizada del paralelo 38, se firmaba el armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Luego de 3 años de feroz lucha en la península, ambas naciones llegaban a un cese al fuego temporal con vistas a un posible acuerdo de paz a futuro, acuerdo que incluso hoy, 70 años después, sigue sin firmarse. En teoría, ambas naciones continúan en estado de guerra. Para los norcoreanos solamente existe una Corea. El sur es un territorio invadido y secuestrado por Estados Unidos, y durante estos años las tensiones han ido creciendo o decreciendo de manera irregular. Lo que es cierto es que para muchos el resultado de este conflicto fue bastante confuso. Hubo un ganador en la Guerra de Corea, existe una narrativa oficial de quién ganó y quién perdió. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial sabemos que hubo un lado ganador, las potencias aliadas, y un lado perdedor, las potencias del eje. Entonces, ¿quién ganó la Guerra de Corea? Antes de continuar, quiero hacerte dos preguntas. ¿En qué orden de relevancia colocarían el conflicto de Corea? A ver, sabemos que en el siglo XX los 4 conflictos armados más importantes o determinantes por tema de magnitud e impacto mundial fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. ¿En qué orden de relevancia, en cuanto a su impacto en la historia, los colocarías? Creo que es casi unánime para todos que el conflicto más importante del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. De repente por ahí alguien menciona que fue la primera, también es válido. A opinión personal ubicaría como tercer conflicto Vietnam y por último Corea. Y la última pregunta es, ¿por qué creen que el conflicto en Corea es tan poco abordado? Es como que la historia de los grandes conflictos del siglo XX inicia con la Primera Guerra Mundial, continúa con la Segunda Guerra y se pasa a Vietnam. Y antes que aparezca Patricio a decir algo como que es que los yanquis no ganaron y por eso no quieren que sepamos la verdad. Tampoco ganaron en Vietnam, pero tenemos muchos libros sobre este conflicto, videojuegos y peliculones sobre esta guerra. Sé que también hay películas surcoreanas muy buenas, pero no en la misma cantidad que de otros conflictos. Pero en fin, quiero leer sus comentarios. Bueno, para poder llegar a una respuesta sobre la pregunta de este video, vamos a tener el contexto rápido de la situación previa. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Imperio del Japón sería despojado de sus colonias en toda Asia y el Pacífico. Entre estos territorios se encontraba Corea. Incapaces de llegar a un acuerdo para un gobierno coreano unificado, Estados Unidos y la Unión Soviética deciden dividir el país en dos a lo largo del paralelo 38. Estados Unidos ocuparía Corea del Sur, la Unión Soviética el norte. Kim Il-sung, famoso miembro de la guerrilla antijaponesa, tomaría el poder en 1948 apoyado por los soviéticos y promete expulsar a los estadounidenses del territorio surcoreano y unificar el país bajo una misma ideología. En Corea del Sur, Estados Unidos elige al hombre a cargo para dirigir el país, Syngman Rhee, un viejo nacionalista de 75 años, muy bien relacionado con la derecha estadounidense, pero sobre todo un feroz anticomunista, que al igual que su homólogo del norte promete unificar al país bajo su mandato. Ambos líderes son conscientes que este objetivo solamente lo pueden lograr con ayuda de las potencias que los respaldan. El líder surcoreano solicita al gobierno estadounidense armamento pesado y todo lo necesario para llevar la guerra al norte. El entonces presidente Harry Truman se lo niega, ya que Estados Unidos se encuentra en un proceso de desmovilización de posguerra. Mientras tanto, el líder norcoreano hace una serie de visitas de Estado y se reúne con Stalin y Mao. Convence a ambos líderes de suministrar todo el armamento necesario, así como el envío de asesores militares soviéticos y el desarrollo de un plan de ataque con los chinos para la invasión a Corea. De esta manera, el 25 de junio de 1950, la tensa calma que reinaba en la frontera de ambas Coreas se rompe y el norte lanza un masivo ataque, con todo el armamento suministrado por los soviéticos, entre los cuales estaban los famosos tanques T-34. Las tropas surcoreanas mal armadas son barridas en cuestión de horas, y en apenas 4 días los norcoreanos capturan la capital del sur. Alarmado ante el inminente colapso del ejército surcoreano, el presidente Truman aprueba el envío de tropas estadounidenses a Corea.
pero éstas tardarían un tiempo en llegar. Se requería hombres en el frente y rápido. La unidad más cercana a Corea es una división de ocupación ubicada en Japón. Los soldados que la componen no son los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que muchos podrían esperar. Como era previsto, la arremetida norcoreana llevó a las tropas del sur y de Estados Unidos a ser acorraladas en el perímetro de Pusan, ciudad en donde se encontraba el último puerto surcoreano de importancia. Así pues, estas tropas llegarían a resistir más de un mes de asedio, hasta que en septiembre de ese año el general MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, lidera a los marines en el desembarco de Incheon, cambiando todo el panorama del conflicto. Casi a finales de ese mes de septiembre, las fuerzas de coalición de la ONU recapturan Seúl y liberan gran parte de Corea del Sur. Si la guerra hubiese terminado en ese momento, creo que podríamos decir, sin ninguna duda, que los ganadores fueron Corea del Sur y los Estados Unidos. Sin embargo, el líder surcoreano, así como el general MacArthur, querían poner punto final a la cuestión de Corea del Norte. Las tropas de la ONU avanzaron pisando los talones al tambaleante ejército norcoreano, y en noviembre de 1950 habían ocupado casi el 85% de la península, y tenían a la vista el río Yalu, la última defensa natural antes de China. Preocupado por esta amenaza, Mao comunicó a Stalin la urgencia de repeler a las tropas estadounidenses de la península. El líder soviético se limitó a brindar armamento, suministros y apoyo aéreo en un área bastante limitada. Con todo esto, a comienzos de noviembre las fuerzas chinas, al mando del general Peng Zhuai, atacaron con casi 400.000 hombres a las fuerzas de la ONU, que sorprendidas ante la potente ofensiva, se lanzaron a una desbandada. Ni siquiera la potencia de los bombardeos estadounidenses y de la artillería pudieron frenar al maremoto chino, que el día 7 de enero de 1951 volvió a tomar Seúl y amenazaban con seguir avanzando en territorio del sur. Pero una serie de contraataques efectuados por las tropas estadounidenses logró frenar la arremetida enemiga, y en marzo volverían a recapturar, junto con las tropas surcoreanas, la ciudad de Seúl. Por otra parte, las declaraciones del general MacArthur acerca del uso de las bombas atómicas generó bastante revuelo y lo llevarían a ser destituido del mando supremo de la ONU en Corea. Su lugar lo asumiría otro general bastante competente, Matthew Ridgway, quien durante la Segunda Guerra Mundial estuvo al mando del 82 División Paracaidista y del 18º Cuerpo Aerotransportado. Los últimos combates con cambios significativos territoriales se dieron entre abril y junio de 1951. Luego de esto, el frente quedaría estancado en torno al paralelo 38, lugar donde comenzó la guerra, y empezaría un largo proceso de negociación que finalmente culminaría con la firma del armisticio en julio de 1953 y el alto el fuego que ya conocemos que perdura hasta la fecha. Teniendo todo esto en cuenta, tómate unos minutos para pensar y comentar quién ganó la guerra en Corea. Lo bastante curioso de este conflicto es que, dependiendo a quién le preguntes, habrá un ganador. Así es, Corea viene a ser el primer conflicto en donde todos los participantes principales se podrían adjudicar la victoria y señalar que su adversario perdió la guerra. Comencemos con China. Ya para 1959, 6 años después de acabada la guerra, había una narrativa formada de por qué ellos la habían ganado. En general se mencionan los siguientes puntos. Para China, la victoria en Corea significó acabar con el plan de ataque de los imperialistas de Estados Unidos contra territorio continental chino a través de Corea. Además, esta no fue solamente una victoria del pueblo chino, fue una victoria para todo el mundo, ya que la guerra en Corea solo era una parte integral de los planes de Estados Unidos de una agresión mundial, una etapa importante en los objetivos americanos para una nueva guerra mundial. La narrativa china, al menos de esa época, sigue remarcando que ganaron la guerra, también porque gracias a su intervención se restablecieron las fronteras de las dos Coreas, y se logró mantener libre al pueblo norcoreano de lo que ellos llaman la esclavitud a la que buscaban someterlos los agresores e imperialistas estadounidenses. Además, el ejército chino salió beneficiado. Más allá del tema de bajas, recibió centenares de tanques soviéticos, renovó su fuerza aérea y adquirió una valiosa experiencia de combate en una guerra convencional que le permitió reforzar su imagen como una gran potencia mundial.
Por su parte, ¿qué nos cuenta la narrativa estadounidense? Bueno, el caso de Estados Unidos es algo más complejo, ya que está más polarizado. Hay una corriente que, si bien no se dan por ganadores, afirman haber obtenido el mejor resultado frente a sus enemigos. Lo explicaré en base a la opinión de un autor de la Academia Naval estadounidense, y cito: la guerra comenzó porque los comunistas del norte buscaron ocupar toda la península, pero la intervención estadounidense obligó a las huestes del norte a replegarse de nuevo a su territorio. Suya fue la ofensiva inicial, suya fue la agresión. Pero los comunistas no pudieron alcanzar su objetivo. Sin duda, si aplicamos un razonamiento un poco lógico, esto constituye una victoria para las tropas de las Naciones Unidas, y puesto que Estados Unidos asumió la peor parte del compromiso de la ONU, aportando el 80% de las tropas, esto significa una victoria para Estados Unidos. ¿Y qué plantean las otras posturas? Bueno, el texto que están viendo en pantalla es parte del texto de Historia Naval que todos los miembros de la Academia Naval y del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Naval leen durante su preparación, y plantea también un argumento totalmente válido y a opinión personal el más coherente de todos. La narrativa norcoreana sigue la misma línea que la narrativa china. En este caso mencionan que el 25 de junio de 1950 sus fuerzas avanzaron al sur, iniciando la guerra por la liberación de la patria, ocupando casi toda la península, derrotando a las fuerzas imperialistas y agresoras norteamericanas y acorralándolas en Pusan. ¿Recuerdan que les mencioné que en septiembre más o menos MacArthur desembarcó en Incheon y obligó a los norcoreanos a retirarse? Bueno, según la versión que Norcorea plantea, este fue un repliegue estratégico de sus líneas. En términos generales, cuando se firmó el armisticio a finales de 1953, Corea del Norte afirma que ganó la guerra. De hecho, es el único de los 4 participantes principales que tiene algo llamado como Museo de la Guerra de Liberación de la Patria Victoriosa, que es un museo donde se exponen documentos, armamento enemigo capturado y equipo utilizado de la época. Además, cada 27 de julio se celebra el Día de la Victoria ante la agresión estadounidense en Corea del Norte. Por último, Corea del Sur también podría adjudicarse una victoria. La guerra empezó porque el norte quería anexarlos, pero gracias al apoyo de sus aliados y los estadounidenses, los surcoreanos lucharon y pudieron mantener su soberanía. Incluso en el momento de la retirada de las fuerzas de la ONU del territorio del norte durante la contraofensiva china, más de 1 millón de civiles siguieron a las fuerzas surcoreanas al territorio del sur. En base a esto, algunos historiadores surcoreanos afirman que hubo una victoria no solamente militar, sino en lo que se refiere también a quienes son los reales herederos del antiguo reino de Corea. Después de la guerra, Estados Unidos crearía el Fondo de Ayuda a Corea, que brindó apoyo monetario a Corea del Sur. A finales del siglo XX, Corea del Sur pasó de ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado y una potencia económica, y de una dictadura militar a una democracia. Y todavía hoy en día el Tratado de Defensa de Estados Unidos para Corea del Sur sigue vigente, convirtiéndolo en uno de sus principales socios en la región. Quizá nunca tengamos un ganador claro de este conflicto. Es más, hasta el término de empate podría ser el más adecuado, pero sin duda los verdaderos ganadores son los civiles de la península que vieron finalmente el fin de esta terrible guerra, independientemente de su resultado. Pues bien amigos, quiero leer sus opiniones. Como ya saben ustedes, este es un espacio para poder compartir información, debatir sanamente, siempre con coherencia y respeto. Los animo a dejar sus comentarios e interactuar positivamente con el resto de usuarios. En fin, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de miembros del canal y de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.